Una vez más estamos con el doctor Aurelio Chamorro. Caemos en la redundancia porque les volvemos a decir que es el jefe de cirugía del hospital de Caravaca. Tenemos el tremendo honor de que nos haga un hueco cada 2 semanas para estar con nosotros aquí y para enriquecerles a ustedes con sus tremendos conocimientos, no solamente de medicina, sino sus conocimientos humanos, diría yo, que son también muy, pero muy importantes. Hoy vamos a seguir hablando de varices. Ya hemos hablado con él acerca de sus causas, de sus síntomas, de su diagnóstico, de las complicaciones que pueden traer las mismas. Y entonces hoy vamos a seguir con otros temas acerca, reitero, de las varices. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muchas gracias. A ti. Como siempre, el que estés nuevamente con nosotros. Hemos hablado de todo eso, hemos hablado también de las complicaciones que pueden traer, pero hoy comenzaría entonces preguntándote sobre las varices acerca de si se pueden prevenir. Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta muy sencilla. Hemos hablado que hay seguramente una predisposición a padecer la enfermedad y hay unos factores que pueden desencadenar la enfermedad. Y no se puede asegurar que una persona tomando algunas precauciones no tiene en algún momento dado de su vida varices, si digamos está predispuesta, pero sí podríamos retrasar la aparición y seguramente aminorar un poco la importancia de la enfermedad. Por tanto, los medios de prevención de las varices son muy importantes y deben tomarlos, pues por un lado las personas que no tienen, evidentemente por el concepto de prevención supone que no tienen la enfermedad, pero las personas que tienen algún grado de enfermedad también se benefician mucho de estas medidas. Si tú me preguntaras, pues, ¿cuáles son esas medidas? ¿Qué puede hacer una persona en la medida de lo posible? Pues yo voy a enumerar algunas de ellas. Muchas son conocidas de nuestros televidentes y otras a lo mejor no. Es importante no ganar peso. El aumento de peso tiene una clara repercusión en la aparición de varices. Es importante de algún modo llevar una actividad física que sea adecuada a la edad y muy en particular pasear, paseo alegre y de vez en cuando, a ratos, cuando una persona digamos ya está descansando, elevar un poco las piernas sobre el nivel del corazón, aunque solo sea unos minutos. Es muy útil el aplicarse después de la ducha, pues agua fría en las piernas, porque ese frío pone en marcha, provoca como respuesta una contracción de una capa muscular que tienen las venas, que es una especie de entrenamiento en la contracción de la vena, con lo cual suele ayudar. Pueden darse, en algunos casos, claro, estoy hablando de las personas que ya tienen algún tipo de varices, pues algún tipo de fármacos que llamamos venotónicos, que hay muchos y que se utilizan más bien para tratar más que para prevenir, y por tanto yo no los aconsejaría como prevención a quien no tiene varices. Otro tipo de prevención pues sería evitar en lo posible la toma de fármacos que pueden, digamos, favorecer este tipo de enfermedad, pues para evitar embarazos. Bueno, otro factor, digamos, que en muchos casos, personas que por su trabajo tienen que estar mucho tiempo de pie,
o que ya tienen unos comienzos de enfermedad, pues el usar medias elásticas es una gran medida. Se puede aconsejar como prevención evitar de cualquier modo el permanecer cerca de focos de calor. La típica estufita que calienta es bastante perjudicial para la circulación de las piernas. Por lo tanto, es preferible estar en un ambiente más o menos cálido que tener un foco que te caliente mucho la sangre de las piernas para poder mantener el calor del cuerpo. Estas son, yo creo, que algunas de las medidas más aconsejables. Decíamos el otro día que cuando uno pasea, hace ejercicios, pues, o incluso sube escaleras, si es que tiene condición para eso, pues bombea de una forma muy eficaz la sangre y por tanto disminuye el riesgo de que se estanque y de que acabe provocando pues las típicas dilataciones de las varices. No te diría yo que eviten los embarazos, porque la maternidad es connatural y es algo muy importante en las personas, pero sí aconsejaría que a lo largo del embarazo, pues justo después del primer trimestre, cuando ya es más fácil que pueda dificultarse el retorno venoso, pues se utilicen medias, que las hay adecuadas para embarazadas. Estas son básicamente las principales medidas que yo aconsejaría. Ahora bien, le has diagnosticado, ya lo dijimos también hace 15 días, sobre todo a una mujer, porque es más, hay más cantidad de mujeres que sufren de este problema, pero has llegado a un diagnóstico. Entonces, luego del diagnóstico, evidentemente, viene el tratamiento. ¿Existe un tratamiento, diríamos, estándar para las varices? Pues de ninguna manera. Yo aprendí cuando iba a la facultad una frase de las que luego se recuerda siempre, y es aquella de que no hay enfermedades sino enfermos. En el tema de las varices hay tal variabilidad de formas de presentación que podríamos decir que cada paciente pues tiene un tipo de varices pues casi específico. Quiero decir con esto que no es lo mismo encontrarnos ante una persona que tiene arañas vasculares o venas superficiales pero muy finas, a una persona que tiene unos paquetes varicosos muy llamativos. O sea que en cada caso tenemos que hacer, digamos, una propuesta terapéutica específica. Entre otras cosas porque es necesario identificar dónde ha estado la causa principal de la aparición de esas varices para centrar nuestro objetivo quirúrgico en esos puntos. Hay pacientes en los cuales la causa preferente de la aparición de varices está en la ingle. En otros no, sino que está a otros niveles de la pierna. Y por eso importa mucho la valoración previa, la información que nos da la ecografía, para hacer un diseño de la intervención que sea adecuado al paciente. Ahí está una buena parte del éxito de la intervención. Y por tanto, en resumidas cuentas, no se puede decir que haya un tratamiento estándar. Hay una serie de recursos que hay que saber utilizarlos en cada caso según conviene. Muy bien, Aurelio. Por tus palabras surgen dos preguntas entonces que son lógicas. En primer lugar, preguntarte si existe pura y exclusivamente un tratamiento farmacológico a través de comprimidos, de pomadas, no sé, de lo que fuere, para subsanar este problema de varices. Pero por lo que me estás diciendo, ya me estás hablando de tratamientos quirúrgicos. Entonces, aclárame si solamente, de pronto, muchas veces con tratamiento farmacológico
pueden desvanecerse o si siempre hay que recurrir al tratamiento quirúrgico, y háblame de los diferentes tratamientos quirúrgicos que existen. Bueno, desde luego los tratamientos farmacológicos se utilizan muchas veces más para contener la evolución de una enfermedad de varices que para resolverla. Pero sí es verdad que bien llevados y sobre todo asociados a las otras medidas que yo te he comentado, y muchas veces nosotros en la consulta pues damos un pequeño folletito donde explica estas medidas que ayudan a la gente a evitar que progrese la enfermedad. Pero una vez que ya hablamos el otro día en qué casos se puede plantear la necesidad de intervenir, pues en función de la sintomatología, en función del riesgo de complicaciones. Bueno, pues para cada uno de estos casos hay un tipo de procedimiento que, si te parece bien, podemos ir comentando paso a paso. Perfecto. Podemos hablar primero de lo que ocurre con las venas muy superficiales, que son las arañas vasculares o las venas muy finas, en las cuales el tratamiento de elección es la esclerosis. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Y sobre todo, ¿qué es la esclerosis y en qué consiste, no es cierto? Claro, pues claro, la gente cuando se habla de esclerosis se queda un poco perpleja. ¿Y eso qué es? Pues se trata de introducir dentro de los vasos sanguíneos, de las venas finas normalmente, pues un líquido, que puede estar un líquido fluido tal cual, o se puede hacer en forma de espuma, que provoca, digamos, un efecto, digamos, de lesión del endotelio, de la capa interna de los vasos que obstruyen. Voy a poner unas imágenes que quizás expresan mejor que mis palabras lo que quiero comentar. Hemos hecho con la jeringa una mezcla de ese líquido con aire para hacer una microespuma. Se inyecta en estos vasitos pequeños y pueden observar cómo esos vasos que se veían tan aparentes, parece que por arte de magia desaparecen. Otras veces, no siempre es, digamos, suficiente una esclerosis. A veces los pacientes necesitan, depende del calibre de las venas y depende de ellos también, de su idiosincrasia, pueden depender 2 o 3 series de tratamiento. En esta otra película que veremos a continuación, bueno, vamos a ver un par de ellas, en las cuales se ve que en este caso, más que una araña vascular, que también hay arañas, es una especie de vénula más larga, y se nota perfectamente cómo al introducir el líquido se va perdiendo el color, que es por transparencia de la sangre, de la vena, y queda la pierna aparentemente sana. Es una satisfacción cuando efectivamente se ve desaparecer estas imágenes que tanto preocupan y desagradan, sobre todo a las mujeres, a los hombres también, pero menos. Hay casos en los que se ve como una especie de ovillo de vasos muy finos, en los cuales también está justificada esta esclerosis. Veremos ahora después otra pequeña película en la que se trata unas venas muy superficiales en la vecindad de la rodilla. Aquí vemos que están muy marcadas, y la técnica es muy simple. Es verdad, se utiliza un tipo de aguja finísima y hay que acertar dentro del vaso, pero en eso lo da también la experiencia. Como se puede ver, que a medida que se va inyectando, se va como borrando la imagen vascular. Bueno, esto queda muy claro. Tengo que decir que este tipo de venas, aparte del tratamiento con esclerosis, se pueden tratar con tratamiento de láser externo, láser exterior. Es decir, que no he aportado ninguna película de este tratamiento, pero es bastante común, porque eso a veces en anuncios en televisión se están dando frecuentemente, como con el láser, punteando las líneas de los vasos desde fuera,
esos vasos finitos, se van quemando, entre comillas, y se va eliminando, digamos, la apariencia de las varices. Justamente yo te iba a preguntar, y te me adelantaste, si se podían operar con láser, pero también me queda la curiosidad de que se le inyecta ese líquido y vimos que como por arte de magia va desapareciendo esa variz, sí, y aparece blanco y queda como con el color de la piel, pero ¿eso puede volver? Sí, bueno, aquí nos vuelven a centrar la atención en cómo ocurre lo que muy bien has dicho. Puede realmente volver. Por eso hay que hacer una revisión periódica, pasadas unas cuantas semanas, y si se ve que se rellenan de nuevo algunas venitas, hay que hacer un nuevo tratamiento, ¿eh? Hombre, esta esclerosis no solo, es verdad que es muy efectiva en este tipo de vasos, pero no solo se utiliza en vasos tan finos, también se utiliza en otras venas mayores, pero a medida que aumenta el calibre, la probabilidad de que sea exitosa disminuye. Y por tanto, en cada caso, tenemos que recurrir a las herramientas que tenemos. Me has preguntado por el láser endovenoso, el láser. El tratamiento del láser también se puede utilizar como una terapia para las varices, alternativa a lo que es a la extracción de la vena, que es lo que llamamos la saferectomía. Este láser endovenoso pues se utiliza introduciendo, como veremos, dentro de la vena un elemento que efectivamente se asciende con un punto de luz que lleva, se sube hasta el origen de la vena saferna en la ingle, ahí se ve cómo entra abajo en la vena femoral, y entonces se empieza, la puntita redondita que tiene, va soltando como láseres alrededor, y va como quemando la vena por dentro. La vena que se quema, se produce como esa especie como de quemadura por láser, hace que efectivamente se vaya contrayendo y en lugar de estar más dilatada, deje de estarlo. Este procedimiento realmente parecía que podía ser muy prometedor, porque se puede hacer de una manera ambulatoria, pero también es cierto que no siempre ha dado el resultado esperado, con lo cual se ha dejado. Hay personas que lo utilizan y les va bien, pero en ciertos casos, pues a lo mejor o se queda corto, o se pasa, o provoca una reacción inflamatoria no deseada, o facilita la repermeabilización de la vena que se ha tratado. Con lo cual, nosotros que lo hemos utilizado y de vez en cuando lo utilizamos, no lo hacemos como procedimiento estándar, ¿eh? Bueno, muy bien. Dos términos que me quedaron picando y que utilizaste antes de comenzar la entrevista, cuando estábamos conversando con Antonio acerca de esto. Nos dijiste a los dos que nos ibas a hablar de flebectomía y de safenectomía. Exacto. En fin, no sé si es húngaro, si es checo, pero en fin. Primero, ¿qué es entonces la flebectomía? Pues me maravilla la precisión con la que has pronunciado ambos términos. Estos términos son términos de origen griego. Todo lo que significa ek significa extirpación, ¿eh? Y por tanto, al decir flebectomía, nos referimos a la extracción de una vena normalmente secundaria, digamos, normalmente una vena comunicante, que no son los troncos principales de retorno venoso de la pierna, y he querido traer esta imagen en la que se ve bien en qué consiste la flebectomía. Lo primero que hay que hacer es señalar con la mayor precisión posible dónde están las venas dilatadas. Después se utiliza anestesia local y con una habilidad especial, como os he visto ahí, yo creo que se ve, se introduce por una pequeña herida de un par de milímetros, se introduce
una aguja de ganchillo, es una aguja especial como la de ganchillo, con la cual se extrae la vena. Y luego poquito a poco se va tirando un poquito de ella, como se ve aquí, se va arrancando por tramos, haciendo como escala en varios puntos del trayecto, y se va arrancando hasta que queda toda esa línea que hemos marcado, pues queda ya con la vena extraída. Esto es lo que se llama la flebectomía. Aquí vemos, bueno, este es el procedimiento. Cuando me has hablado de safenectomía, pues safenectomía es la extracción de la vena safena. Como hay dos venas safenas, que son la safena interna, que baja desde la ingle hasta la cara interna del tobillo, y la safena externa que está en la cara posterior de la pierna, pues hablaremos de safenectomía externa e interna. He elegido esta película que empieza con una animación que nos puede servir un poco como recuerdo de lo que ya hablamos el otro día, de cómo es la circulación, cómo efectivamente la sangre resulta bombeada desde el corazón a través de las arterias a toda la superficie corporal. Se ve muy bien en rojo, y luego esa sangre que llega hasta el extremo de los brazos y de las manos y de los pies vuelve por las venas en azul. Cuando un paciente se pone de pie, como hemos visto en este caso, en esta animación, en este caso nos estamos refiriendo a la vena safena externa que sube por detrás de la pantorrilla. Se ve muy bien cómo, ya explicamos el otro día, la sangre circula de abajo arriba, sube, cuando el enfermo, por ejemplo, en función de los latidos del corazón, en función de la respiración, de la tos o de otras posturas, pues la sangre efectivamente puede intentar volver, se detiene el flujo y vuelve. Pero ahí vemos muy bien que las válvulas impiden que siga volviendo. Pero cuando la vena sufre, cuando la vena se dilata, cuando la vena ya no funciona adecuadamente, lo que pasa es que la sangre ya hace inútiles las válvulas. Hemos hablado de la obesidad, del permanecer mucho tiempo de pie, de los embarazos, como posibles causas de insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Aquí se destacan un poquito la inflamación, la hemorragia, la úlcera y el eczema como causa, como complicaciones. Y aquí vamos a explicar un poquito, esto es una animación, de qué modo se puede conseguir extraer la vena. Hombre, la herida que dibuja aquí no es la que nosotros hacemos porque no es, digamos, anatómicamente muy correcta, pero se ve cómo se ha abierto justo acerca de la ingle, por donde llega la vena safena interna. Entonces a partir de ahí se introduce lo que llamamos un stripper, que es como un catéter alargado, que se entra desde arriba y se hace salir por el orificio de abajo, y entonces tirando de él, casi como un calcetín, se extrae la vena. Esto es una primera película que he querido poner, que es una animación. Yo no quiero, las varices pueden provocar, digamos, una sensación incómoda en pacientes que no estén familiarizados, porque no es raro que haya un poquito de sangre, y entonces tengo mucho cuidado de no crear situaciones incómodas en nuestros televidentes, ¿no? Claro. Bueno, esta safenectomía es la operación, digamos, más estándar que se puede realizar. Frecuentemente, cuando es total, se utiliza desde la ingle hasta el tobillo, pero otras veces puede ser suficiente hacerlo hasta la rodilla. Aquí vemos ya una operación real, que ya no es animación. Hemos abierto una pequeña herida en la ingle, estamos introduciendo esta especie de catéter que digo. No siempre llega hasta el extremo inferior de la vena, a veces se queda a media altura, ¿no? Y hay que hacer entonces una incisión contralateral, ahí pequeña, para poder extraer a partir de ahí la vena. Una vez que se ha introducido el catéter, se cierra la vena sobre el catéter para que no refluya sangre. Y una vez que se ha atado, entonces procedemos a la extracción. En este caso lo que se hace, nosotros no lo hacemos así, pero no es mala idea, es suspender la pierna, porque con la pierna elevada la probabilidad de que el paciente sangre es mucho menor.
sí que yo tengo costumbre de levantar la pierna en estos tiempos para evitarlo. Aquí se ve cómo sale por debajo el stripper y tirando de él, poco a poco, se arranca toda la vena. Aquí hay una oliva, que es la que más o menos va a asegurar que la vena sale entera, ¿eh? Gotea un poquito de sangre, pero es bastante simbólica. En fin, no creo que ninguno de nuestros televidentes pues se encuentren incómodos viendo esta escena. Aquí se está poniendo la vena encima de la pierna para que se vea lo que se ha extirpado. Estos son procedimientos, digamos, muy rutinarios. El paso más importante de esta selección, de esta intervención, está en la ingle, cuando hay insuficiencia de callado, porque ahí la vena tiene una serie de ramitas. En este caso lo vamos a ver mejor. La vena tiene una serie de ramitas. Esta intervención en concreto se va a hacer con anestesia local. Se puede hacer con local, aunque nosotros tenemos preferencia por hacerlo con anestesia raquídea. Aquí vemos la vena, esta vena azulita que se ve, esa vena interna. Hay que ligar selectivamente cada una de sus ramas para evitar que a través de esas ramas se repermeabilice otra vez la red venosa varicosa, ¿eh? Hemos hecho ese primer tiempo localizando arriba, luego ahora se ve que justo por debajo de la rodilla hay otra, hay un stop que ya no baja más. Pues entonces se está inyectando un poquito de anestesia local, se ha hecho una pequeña herida y a través de esa herida pues se va a cazar, por decirlo así, la vena que debemos seguir extrayendo. ¿Ve? Al abrir sale el catéter y entonces hacemos lo mismo que antes. Lo atamos, le colocamos arriba una especie de olivita, una oliva que es una especie de bolita para asegurar que efectivamente la vena sale y no sacamos de nuevo el catéter por abajo, y tirando poco a poco vamos logrando extraer toda la vena. Y entonces aquí te diré, ¿ves? Se ve aquí cómo la vena está. Te diré, la gente pregunta, bueno, ¿y si quitas las venas, por dónde va la sangre? Pregunta muchas veces la gente. No, es que estas venas, que además ya no funcionan bien, recogen solo una parte relativamente pequeña de la sangre que vuelve de la pierna. La mayor parte de la sangre que regresa de la pierna lo hace por el sistema venoso profundo, ¿eh? Y por tanto no son estas las venas que quitamos, ¿eh? Aquí, después de la intervención, se ha visto en un momento dado cómo se realiza un vendaje meticuloso, compresivo, que el paciente debe mantener durante una serie de días para asegurar que no aparecen hematomas debajo de la piel o hemorragias, y por tanto son parte de las medidas que tomamos siempre después de una intervención. Ahora, muy bien, hasta ahí todo muy bien, pero resulta que yo estoy mirando lo que has traído. Soy una mujer muy joven, muy coqueta, viene el verano, y ahí tengo, y permitime que lo diga en uruguayo, sí, algunas varices que digo, uy, qué feo, me voy a poner el bikini y se me van a ver las varices, y la verdad que no me gusta, pero el doctor Chamorro me mostró una serie de operaciones que me han asustado un poco. Entonces quiero que le digas a esas chicas que más bien por estética entonces quieren quitarse esas temidas varices, reitero, ¿cuál es el tipo de complicaciones? Si es mejor el remedio que la enfermedad, esa es la pregunta. Bueno, lo primero que podría decirte es que llevas toda la razón. Cuando llega la primavera y ya se acerca el verano y las mujeres parece que se miran con lupa y se ven defectos, es frecuente que vayan a la consulta. Sí que te daré un consejo, les daré un consejo, y es que la esclerosis y la cirugía, sobre todo la cirugía de las varices ya más formal, como hemos dicho, la safonectomía, para que el éxito sea total, pues se recomienda durante varias semanas después de la intervención llevar la extremidad, la pierna, pues vendada, lo cual quiere decir que en época de verano no es lo más recomendable.
Hay personas pues que se atreven y lo hacen y no pasa nada, pero pueden pasarlo un poquito peor. Y nosotros tenemos la experiencia de aconsejar que la cirugía de las varices se evite en la época de mayor calor. Pero bueno, lo respeto, ¿eh? Si hay alguien que lo prefiere, solo pues tendrá que aceptar el que va a sufrir un poquito más. Sí. La parte postoperatoria, ¿cuáles son entonces los cuidados que necesita quien se ha operado entonces de este problema? Sí, perdona Milton que te diga, pero es que no te acabo de contestar la pregunta que me has hecho antes respecto a las complicaciones. Ajá. Porque he hecho una derivación y me he perdido, ¿eh? Bueno, este tipo de cirugía puede tener algunas complicaciones y nosotros siempre las informamos a nuestros pacientes. Básicamente puede ocurrir una hemorragia que dé lugar a un hematoma, a veces puede ser molesto. Eso está en función también de cómo sean las varices que se han operado, si muy grandes, muy pequeñas. Puede ocurrir que haya un cierto riesgo de trombosis, porque a lo mejor ese paciente que está recién operado se mueve menos y tiende a estar un poco más en reposo, y nosotros por eso cuando hay factores de riesgo siempre administramos una heparina de bajo peso molecular, un fármaco, una inyección subcutánea que reduce el riesgo de trombosis. Puede que ocurran en algún momento algunas flebitis. Hay que tener en cuenta que algunas de estas venas que han quedado fuera de circulación o que se han esclerosado, pues pueden sufrir una reacción inflamatoria y dar lugar a un trombo y a una flebitis. En algunos casos graves, a veces quizá debido a una falta de experiencia o una cierta temeridad del cirujano que haya utilizado una cantidad excesiva de esclerosante, pues podría ocurrir, o de espuma, que hubiese algún tipo de embolismo, pero afortunadamente en las condiciones en las que nosotros hacemos los tratamientos, realmente las precauciones son bastante escasas y no graves, ¿eh? La segunda parte de la pregunta que me has hecho, ¿qué hacemos cuando un paciente está recién operado? ¿Qué le aconsejamos? Cuidados. Claro, primero, deambulación precoz. No es bueno quedarse una semana tumbado para que la operación vaya mejor. Ya le ponemos su media de compresión y debe hacer paseos cortos y frecuentes. No es conveniente que se vaya a dar una vuelta de 3 horas, pero sí que dé un paseo lo más rápido que pueda de 5 o 10 minutos, ¿eh? Al principio, luego cada vez un poco más. Y después de esos paseos, tumbarse, levantar bien alta la pierna y esperar. He dicho antes la prevención tromboembólica con inyecciones de heparinas de bajo peso molecular. También es conveniente revisar las heridas, sobre todo la herida de la ingle, que es la que queda un poquito, la que puede dar quizá más pegas desde el punto de vista de la hemorragia, de hacer un poco de hematoma, de un vasito que ha quedado ahí, porque la vena se arranca y puede haber alguna venita que dé lugar. Eso hay que vigilarlo. Se puede ver simplemente porque la herida de la ingle pues está un poco más abultada o se pone un poco más morado, y en esos casos hay que consultar al médico y no pasa más, ¿eh? Esas son las medidas principales que nosotros aconsejamos. Los primeros días el paciente mantiene esa venda que le hemos puesto en el quirófano. Cuando ya han pasado pues aproximadamente de una semana a 10 días, dependiendo de los casos, procedemos a revisar los puntos, quizás de las heridas del tobillo o de la pierna, y entonces ya, en lugar de utilizar una venda, se puede empezar a utilizar una media. Pero la media, yo aconsejo, si son unas varices un poco importantes, digamos, avanzadas, pues yo aconsejo utilizar ese tipo de medias al menos durante 6 semanas, dando tiempo a que efectivamente todo el espacio donde hemos arrancado la vena, pues digamos, pues no haga hematomas en lo posible y se
se pegue completamente, quede como una cicatriz interior y no tengamos el riesgo de que cuando vuelva otra vez a estar de pie, pues reaparezcan. O sea, tenemos un resultado a largo plazo mejor cuando prolongamos un poquito más el periodo de uso de las medias. Estas son las medidas principales. Muy bien. Como última pregunta entonces sobre este tema, soy mujer, reitero, me miro al espejo, no me gusta mi nariz, quiero una nariz bien aguileña, voy al cirujano facial y me deja una nariz preciosa para toda la vida. Pero me hago una operación de varices y ¿qué seguridad tengo de que no haya recidiva? ¿Con qué frecuencia puede haber recidiva? Y si cabe entonces el volver a operarse. Bueno, pues es una buena pregunta. Verdaderamente nosotros nunca podemos garantizar en que después de la intervención, aunque la intervención sea perfecta, pues no se dé algún tipo de recidiva de venas residuales que llamamos. Y no podemos hacerlo porque la variabilidad de la red venosa que tenemos en las piernas es enorme. Pues digamos que es una especie como las huellas dactilares, ¿no?, que varían de un paciente a otro. Y hay que tener en cuenta que entre esas conexiones que se establecen entre el sistema profundo venoso y el sistema superficial, en cualquier punto donde una vena perforante resulte insuficiente, puede volver a repermeabilizar venas que ya en principio habían quedado bien después de la operación. Con lo cual, es verdad que hay casos en los cuales es más probable el que el resultado sea óptimo, y otros, en los casos más complejos, donde por bien que se haga la intervención, hay riesgo de que luego aparezcan algunas venas. En esos casos siempre, en la revisión postoperatoria que hacemos, pues podemos ir dando un tiempo de observación y ver si necesitan algún retoque o no. Retoque puede ser lo que llamamos una ligadura selectiva de una vena que ha quedado sin ocluir, que ha quedado visible, o retoque puede ser una esclerosis de una vena que pensábamos que iba a desaparecer del todo y no ha desaparecido. En algunos casos, realmente la repermeabilización es tan llamativa que casi los pacientes llegan diciendo: sí, parece que no me he operado. Lógicamente la vena que se le quitó no le ha dado problemas, pero la otra red de venas han ido proliferando y le hacen ver una pierna casi peor que la que tenía antes. En esos casos hay que primero confirmar un diagnóstico clínico, explorando de nuevo, determinando dónde están los puntos donde realmente ha partido el problema de la recidiva, y luego prácticamente siempre, o cuando lo vemos conveniente, hacemos otro control de ecodoppler por intentar saber con más precisión a dónde tendremos que centrar nuestra atención, y cuando hemos hecho todo eso podemos hacer un rescate, una intervención para intentar o extraer esa vena mediante flebectomía, como hemos dicho, o bien haciendo una ligadura selectiva de varices. Eso a veces es complicado cuando estamos en un paciente con una úlcera y ahí tiene unas venas muy dilatadas alrededor. Hay un procedimiento del que no hemos hablado, que tampoco es que sea muy habitual, afortunadamente, pero es una táctica que consiste en introducir como un endoscopio por debajo de la piel y, digamos, cerca, al lado del músculo, y entonces inyectar agua, suero, y entonces vemos las venas perforantes, las que causan, digamos, ese problema, y entonces con este sistema, con visión directa por debajo de la piel, por lo mismo que hacemos en la endoscopia, podemos ir cerrando, clipando y seccionando esos vasos que son los culpables. Este es un procedimiento que se hace en algunas ocasiones, cuando va bien está muy bien, pero no siempre tiene éxito,
Pero bueno, en líneas generales ya te he contestado un poco que hay posibilidades de reintervenir, de hecho lo hacemos, y cuando efectivamente la causa está muy clara y se debe a un punto determinado, que a partir de él se rellenan los vasos, la cirugía puede ser muy simple y muy efectiva. Y ahora sí, Aurelio, y en apenas 30 segundos, porque ya se nos ha agotado el tiempo, pero de todas maneras, algo que se me ocurrió en este momento y que me parece muy, pero muy importante, edad, para quienes nos están escuchando, edad límite por debajo y edad límite por encima. Bueno, por abajo no hay edad límite, hay una edad porque es raro, se dan también en personas, en chicos o chicas jóvenes, porque hay una grandísima predisposición y vemos a ver chicos de 13, 14 o 15 años con varices, pero es raro, ¿eh? Y ya en las personas mayores ya está en función de los síntomas que tengan y digamos de las complicaciones que le puedan dar. Hay personas mayores con unas venas muy tortuosas que a lo mejor ya han tenido algún episodio de hemorragia grave y en esos casos, a pesar de la edad, si el estado general del paciente es aceptable, pues entonces optamos por la cirugía. Yo no te pondría digamos tope de edad, aunque razonablemente las personas ya cuando superan los 80, 85 años, pues ya es más raro que procedamos a operarlos, salvo casos excepcionales, ¿eh? Pero yo creo que hoy día la cirugía no se condiciona exclusivamente por la edad. Hay gente con 60 años que tienen una edad biológica de 90 y gente de 90 que tiene una edad biológica de 60. Con lo cual, yo diría, como siempre, que cada paciente es irrepetible. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Ustedes nos están viendo y escuchando 48 horas después de haberse proyectado en Caravaca de la Cruz, en el Teatro Tuillet, la película Alexia. Estamos absolutamente seguros que ha sido todo un éxito y les agradecemos de todo corazón entonces lo que han prestado a lo que el doctor Chamorro les ha traído. ¿Algo que decir al respecto? Pues nada, muy agradecido por bueno, pues porque quieras contar conmigo y encantado de seguir colaborando en tu programa. Muy bien, muchas gracias, nos vamos corriendo para Calasparra porque allí en la clínica Dr. Bernal vamos a hablar acerca de logopedia hasta dentro de muy pocos instantes.